Tuna, hola a todos. El corazón de Alex quedó atrapado en un torbellino cuando escuchó la inesperada confesión de su mejor amigo. La sorpresa lo dejó en silencio, incapaz de reaccionar, y ese instante de duda fue suficiente para sembrar la semilla del malentendido. Tuna, al presenciarlo, sintió como la incertidumbre le atravesaba el alma. Su mente se llenó de preguntas, de miedos, de la dolorosa idea de que quizás el amor que compartían no era tan sólido como creía. Entre la confusión, la desconfianza y el silencio, el destino de ambos pende de un hilo frágil. ¿Será este malentendido el comienzo de la distancia, o una prueba que los unirá aún más? La tarde caía lentamente sobre la ciudad cuando Alex recibió un mensaje urgente de su mejor amigo, Daniel. Necesito hablar contigo, es importante, decía el texto. Intrigado, Alex acudió al café de siempre, sin imaginar que esa cita cambiaría por completo la calma de su mundo. Daniel lo esperaba con una expresión seria, muy distinta de la sonrisa confiada que solía acompañar sus encuentros. Tras unos segundos de silencio incómodo, Daniel respiró hondo, y con voz temblorosa, soltó las palabras que Alex jamás pensó escuchar. Alex, desde hace mucho tiempo guardo un secreto. No puedo seguir callando. Yo, estoy enamorado de ti. El corazón de Alex se detuvo por un instante. Sus ojos se abrieron de par en par y la taza de café en sus manos casi resbaló de lo sorprendido que estaba. Miles de recuerdos pasaron fugazmente por su mente, los años de amistad, las risas compartidas, los momentos difíciles en los que siempre estuvieron juntos. Nunca, ni una sola vez, había considerado que detrás de esa amistad existiera un sentimiento tan profundo y distinto. La confusión se apoderó de él. No sabía si debía sentirse halagado, incómodo o culpable. Lo único que pudo hacer fue quedarse en silencio, con la mirada perdida en el vacío, buscando desesperadamente las palabras adecuadas que no llegaban. Ese silencio, cargado de dudas y de miedo, fue el que abrió la puerta a un malentendido que pronto heriría a otra persona que él amaba con el alma, Tuna. Alex permanecía sentado frente a Daniel, incapaz de reaccionar. El aire se volvió espeso, cada segundo de silencio parecía un martillo golpeando su pecho. No quería herir a su amigo, pero tampoco encontraba una manera clara de rechazarlo sin destruir la amistad que los había acompañado durante tantos años. Daniel lo miraba con ojos suplicantes, esperando una respuesta. Alex abrió la boca varias veces, pero ninguna palabra salió. El nudo en su garganta era demasiado fuerte. Fue en ese instante, mientras él luchaba contra sus propios pensamientos, cuando Tuna apareció. Había decidido sorprender a Alex, acompañarlo después de una larga jornada, sin saber que entraría en la escena más complicada de su vida. Desde la puerta del café, sus ojos captaron la tensión entre los dos hombres. Vio el gesto serio de Daniel, la incomodidad de Alex, y lo más doloroso, el silencio. A su corazón no le hizo falta escuchar palabras, bastó aquella imagen para sembrar la duda. ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no se aparta? ¿Acaso está dudando de nuestro amor?, pensó Tuna, sintiendo como el suelo desaparecía bajo sus pies. Sin que Alex lo notara, Tuna dio media vuelta y se marchó apresurada, con las lágrimas ardiendo en sus ojos. Cuando finalmente Alex encontró el valor para responder, Daniel ya había bajado la mirada con resignación, y Tuna ya estaba lejos, llevándose consigo una herida que él aún no sabía que había causado. Tuna caminaba rápido por las calles iluminadas de la ciudad,
intentando contener las lágrimas que nublaban su visión. Cada paso que daba era un intento de huir del torbellino de pensamientos que la perseguían. La imagen de Alex sentado frente a Daniel, sin protestar, sin negar nada, era como una daga clavada en lo más profundo de su corazón. Al llegar a casa, se dejó caer en el sofá y escondió el rostro entre las manos. Su mente repetía una y otra vez la misma pregunta: ¿y si Alex realmente siente algo por él? ¿Y si todo lo que vivimos hasta ahora ha sido una ilusión frágil? El miedo se mezclaba con la rabia, y la rabia con la tristeza. Tuna sabía que Alex la amaba, lo había demostrado incontables veces. Sin embargo, la falta de una reacción clara ante la confesión de Daniel encendió dentro de ella la chispa de la desconfianza. ¿Por qué guardó silencio?, susurró al vacío. Si realmente me ama, ¿por qué no lo dejó claro en ese mismo instante? El sonido de su propia voz, quebrada y temblorosa, le hizo comprender cuánto la estaba desgarrando aquella duda. Su corazón quería confiar, pero su mente insistía en recordarle lo que había visto. Mientras tanto, el teléfono vibraba sobre la mesa. Era un mensaje de Alex: Tuna, ¿dónde estás? Tenemos que hablar. Ella lo miró con ojos enrojecidos. Por primera vez, dudó en responder. El amor que la unía a él seguía latiendo fuerte, pero la sombra de la sospecha empezaba a levantar un muro entre ambos. Al día siguiente, Alex llegó a casa de Tuna con un ramo de flores en las manos y una sonrisa cansada en el rostro, esperando encontrar la calidez de siempre. Pero en lugar de eso, se topó con una frialdad que nunca antes había sentido en ella. «Tuna, ¿estás bien?», preguntó con voz suave, intentando acercarse. Ella asintió brevemente, evitando su mirada. Sus movimientos eran mecánicos, como si cada gesto estuviera cuidadosamente calculado para mantener la distancia. Alex, confundido, dejó las flores sobre la mesa y trató de tomarle la mano, pero ella se apartó con discreción. El corazón de Alex se encogió. Algo estaba mal, pero no entendía qué. Recordó la confesión de Daniel, el silencio incómodo, y de pronto una duda lo atravesó como un rayo: ¿lo habrá visto? «Tuna, mírame», dijo con un tono más firme, levantándole suavemente el rostro. «¿Qué ocurre?». Los ojos de ella estaban húmedos, cargados de dolor contenido. No necesitaba palabras para darse cuenta de que algo la estaba desgarrando. Sin embargo, cuando abrió la boca, su voz sonó como un suspiro helado: «A veces el silencio dice más que las palabras, Alex». Alex retrocedió un paso, como si esas palabras fueran un golpe directo en el pecho. No entendía por qué ella dudaba de él, pero lo que sí sabía era que el muro invisible que los separaba crecía con cada segundo que pasaba sin explicaciones. Alex no soportaba más el peso del silencio. Miró a Tuna con una mezcla de desesperación y ternura. Sabía que si no hablaba ahora, podía perderla para siempre. «Tuna», dijo con voz firme, aunque el corazón le temblaba, «necesito que me escuches sin interrumpirme. Lo que viste en el café no fue lo que imaginas». Ella bajó la mirada, pero no se apartó. Alex dio un paso hacia ella y continuó: «Daniel, mi mejor amigo, me confesó que estaba enamorado de mí. Yo no lo esperaba, me quedé en shock. No supe qué decir en ese momento y me quedé callado, pero no porque dudara de lo que siento por ti. Fue miedo, confusión, nada más». Los ojos de Tuna se abrieron lentamente,
como si sus defensas empezaran a desmoronarse. Aún así, la herida seguía sangrando. ¿Y por qué no lo negaste de inmediato, Alex? ¿Por qué me hiciste sentir que podías elegirlo a él? Alex tomó sus manos con firmeza, mirándola con una sinceridad que brotaba de lo más profundo de su alma. Porque nunca esperé que él me dijera eso. Pero escúchame bien, Tuna, mi corazón, mis sueños, mi vida, todo lo que soy, ya te pertenece a ti. No hay nadie más. No habrá nadie más. Un nudo en la garganta impidió que Tuna respondiera. Las lágrimas cayeron, no de rabia esta vez, sino de alivio. En el silencio que siguió, Alex la abrazó con fuerza, como si quisiera sellar con ese gesto todas las palabras que nunca habían sido suficientes. Por primera vez desde la noche del malentendido, Tuna permitió que su corazón descansara en la verdad del amor de Alex. La historia de Alex, Tuna y Daniel nos enseña que el amor no solo se pone a prueba en los momentos felices, sino también en las confusiones y los malentendidos. El silencio de Alex, nacido de la sorpresa y del miedo a herir a su amigo, fue interpretado por Tuna como una traición. Esa herida nos recuerda lo frágil que puede ser la confianza cuando no hay comunicación clara. El verdadero aprendizaje está en comprender que el amor necesita transparencia. Callar, incluso por temor a dañar, puede abrir la puerta a dudas que lastiman más que la verdad. Al mismo tiempo, confiar no significa cerrar los ojos al dolor, sino ser capaz de escuchar, preguntar y abrir el corazón antes de dejarse llevar por el miedo. Alex aprendió que debía ser claro y firme con sus sentimientos. Tuna descubrió que el amor también implica fe en la persona amada, incluso cuando las apariencias parecen engañar. Y Daniel, aunque sufrió, entendió que expresar la verdad de los propios sentimientos es valiente, aunque no siempre traiga el resultado esperado. En la vida real, todos enfrentamos situaciones donde el silencio, la duda o la falta de comunicación pueden herir. Pero si elegimos hablar con sinceridad, escuchar con empatía y confiar con el corazón, los vínculos verdaderos no solo sobreviven, sino que se fortalecen. La experiencia de Alex y Tuna refleja una verdad universal: los malentendidos son inevitables en el amor, pero la manera en que los enfrentamos define la solidez de la relación. Cuando el miedo y las suposiciones ocupan el lugar del diálogo, el corazón se llena de sombras. Tuna sufrió al pensar que Alex podía dudar de ella, y Alex sufrió porque no supo reaccionar con claridad. Ambos descubrieron que el silencio, en lugar de proteger, puede convertirse en un arma que hiere sin intención. Sin embargo, también comprendieron que los errores y las dudas no son el final del camino. Son oportunidades para crecer juntos, para aprender a hablar desde la verdad y a escuchar sin juzgar. La confianza no es ausencia de conflictos, sino la decisión consciente de creer en el amor incluso cuando aparecen dudas. Daniel, con su confesión sincera, nos recuerda que ser honesto con los propios sentimientos es valioso, aunque implique riesgo. Su valentía no destruyó la amistad, sino que obligó a todos a enfrentar la verdad de lo que sentían. En la vida real, todos podemos ser Alex, Tuna o Daniel en algún momento. La clave está en recordar que, hablar con claridad evita que las dudas crezcan. Confiar en quien amamos fortalece el vínculo. Y aceptar las verdades, aunque sean dolorosas, nos ayuda a madurar como personas. El amor auténtico no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de superarlos juntos, con paciencia, respeto y un corazón abierto.